Hay momentos en los que ni siquiera el brillo más intenso logra eclipsar ciertas sombras. Hay figuras que trascienden fronteras, que ocupan portadas, que llenan estadios, que generan conversaciones en todos los idiomas y en todas las plataformas. Y aún así encuentran que ese reconocimiento universal no las protege de formas de exclusión que deberían haber quedado sepultadas hace décadas. El talento puede abrir puertas, la fama puede amplificar voces, el éxito puede cambiar vidas, pero ninguno de esos logros parece suficiente para clausurar discusiones que nunca deberían haber existido. Es una verdad incómoda, una que se repite en ciclos que ya deberían resultarnos insoportables por su mera familiaridad. Y sin embargo, cada nueva aparición de esa verdad es recibida con una mezcla de sorpresa fingida y condena ritual, como si estuviéramos presenciando algo excepcional cuando en realidad estamos contemplando un patrón que se niega a desaparecer. El fútbol europeo se construye sobre narrativas de integración, de diversidad celebrada, de talento sin fronteras. Las campañas institucionales proclaman valores de respeto, las camisetas llevan mensajes contra la discriminación, los estadios se visten de colores simbólicos en fechas señaladas. Todo un aparato discursivo que presenta al fútbol como un espacio donde lo único que importa es lo que haces con el balón en los pies, donde tu origen se vuelve irrelevante frente a tu capacidad, donde la meritocracia funciona de forma pura y cristalina. Es una historia hermosa, inspiradora, y durante mucho tiempo sirvió para construir la imagen de un deporte que trasciende divisiones sociales, culturales y raciales. Pero esa historia tiene grietas. Fisuras que se ensanchan cada vez que alguien en las gradas decide que el color de piel de un jugador es motivo suficiente para convertirlo en blanco de insultos, cada vez que un joven talento tiene que escuchar sonidos que pretenden reducirlo a algo menos que humano, cada vez que una estrella mundial descubre que su éxito no lo inmuniza contra formas de odio que deberían pertenecer a otra época. Kylian Mbappé es exactamente el tipo de figura que el fútbol moderno ama proyectar. Joven, dinámico, veloz, letal frente al arco, capaz de decidir partidos con un solo gesto, con una aceleración imposible de seguir, con una frialdad en el momento definitivo que parece propia de alguien con muchos más años de experiencia. Creció en las afueras de París, en un entorno que no prometía nada pero que tampoco le impidió soñar, y desde muy temprano quedó claro que su talento no era ordinario. A los 18 años ya era campeón del mundo, luciendo la camiseta de Francia en una final que definió una generación, moviéndose por el campo con una confianza que parecía desmentir su edad. Desde entonces, su nombre se volvió inseparable de las conversaciones sobre el futuro del fútbol, sobre quién llevaría la antorcha después de que las figuras dominantes de las últimas 2 décadas comenzaran a declinar. Es el rostro de campañas publicitarias globales, el protagonista de portadas en revistas de todos los continentes, el jugador que los clubes más poderosos desean fichar, el que genera titulares con cada decisión contractual, con cada gol importante, con cada declaración pública. Su imagen representa modernidad, proyección internacional, éxito comercial y deportivo en proporciones casi perfectas. Es, en muchos sentidos, exactamente lo que Europa dice querer ver en sus campos de juego. Y sin embargo, una y otra vez, su nombre vuelve a aparecer vinculado con episodios que exponen la fragilidad de esa narrativa luminosa. No como protagonista de actos reprobables, sino como víctima de expresiones de odio que se niegan a extinguirse. Hace algunos años fueron cánticos en un estadio, voces que desde las tribunas decidieron que su origen era motivo de escarnio. Hace menos tiempo fueron insultos en redes sociales, cuentas anónimas que se sintieron autorizadas a reducir su identidad a estereotipos degradantes. Y ahora, nuevamente, su figura vuelve a quedar expuesta a un tipo de ataque que debería resultar inaceptable en cualquier contexto, pero que en el fútbol europeo sigue encontrando espacios para manifestarse con una regularidad que ya no puede ser tratada como accidental. Cada episodio trae consigo el mismo ciclo: conmoción inmediata, comunicados institucionales, condenas públicas, promesas de tolerancia cero, y luego un silencio gradual hasta que el siguiente caso vuelve a encender las alarmas. Es un patrón tan establecido que casi podría predecirse, y esa predecibilidad es quizás lo más inquietante de todo, porque sugiere que el sistema ya sabe cómo responder sin necesidad de transformarse realmente. Lo que ocurrió con Mbappé en este episodio más reciente no necesita ser descrito con precisión para que su significado quede claro. Fue un acto de racismo, no disfrazado, no ambiguo, no susceptible de ser interpretado de múltiples maneras. Fue directo, explícito, innegable, y ocurrió en un contexto que debería haber estado blindado contra ese tipo de expresiones en un espacio que teóricamente está vigilado, regulado, sometido a protocolos diseñados precisamente para evitar que esas situaciones se repitan. Pero se repitió. No como una novedad, sino como una confirmación de algo que muchos ya sabían.
que incluso cuando llevas la camiseta de uno de los clubes más poderosos del mundo, incluso cuando tu rostro es conocido en todos los rincones del planeta, incluso cuando tus logros te colocan entre los mejores de tu generación, sigues siendo vulnerable a formas de agresión que no tienen que ver con tu rendimiento deportivo, sino con algo que nunca elegiste y que nunca deberías tener que justificar. La reacción inmediata del entorno fue la esperada. Comunicados de condena se multiplicaron en cuestión de horas, mensajes institucionales expresando rechazo absoluto, personalidades del fútbol declarando que ese tipo de comportamientos no tienen lugar en el deporte, que la diversidad es una fortaleza, que el racismo debe ser erradicado sin concesiones. Todo ese aparato discursivo se puso en marcha con velocidad admirable, como si la rapidez de la respuesta pudiera compensar la persistencia del problema. Y es cierto que esas condenas son necesarias, que el silencio sería peor, que la indiferencia enviaría un mensaje devastador. Pero también es cierto que ya hemos escuchado esos mismos comunicados muchas veces antes, que las palabras ya suenan familiares, que la indignación pública parece seguir un guión preestablecido que se activa cada vez que un caso adquiere suficiente visibilidad mediática. Lo que sigue brillando por su ausencia son acciones que alteren estructuralmente las condiciones que permiten que estos episodios continúen ocurriendo. Las sanciones llegan, pero rara vez son lo suficientemente severas como para disuadir futuras repeticiones. Los protocolos se revisan, pero los cambios parecen más cosméticos que sustanciales. Las campañas educativas se lanzan, pero su impacto real es difícil de medir cuando los números siguen señalando que el racismo en los estadios europeos no está disminuyendo de manera significativa. Lo que vuelve el caso de Mbappé particularmente revelador no es su excepcionalidad, sino precisamente lo contrario, su representatividad. No es el primer jugador de ascendencia africana en enfrentar este tipo de ataques en Europa, ni será el último. La diferencia radica en que su fama magnifica la conversación, en que su nombre genera titulares que obligan a medios de todo el mundo a prestar atención, en que su estatus de superestrella hace imposible que el episodio pase desapercibido o sea minimizado como un incidente aislado sin importancia. Pero por cada caso que involucra a una figura de su calibre y que por lo tanto recibe cobertura masiva, hay decenas de situaciones similares que afectan a jugadores con menos visibilidad mediática, que juegan en ligas menos seguidas, que no tienen millones de seguidores en redes sociales para amplificar su denuncia. Esos casos también existen, también duelen, también revelan la misma estructura de exclusión, pero raramente generan el mismo nivel de indignación colectiva porque el sistema mediático funciona con jerarquías que priorizan nombres reconocibles sobre experiencias compartidas. Un jugador de segunda división que sufre insultos racistas puede denunciar, puede exigir justicia, puede esperar que su club lo respalde, pero la probabilidad de que su historia trascienda más allá de su entorno inmediato es considerablemente menor. No porque su sufrimiento sea menos válido, sino porque la atención pública se distribuye de manera desigual, siguiendo criterios de notoriedad que no siempre coinciden con criterios de gravedad. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para seguir escuchando relatos donde el fútbol se mira desde otro lugar. Hay algo profundamente perturbador en la idea de que el nivel de respuesta institucional dependa del tamaño del nombre afectado, de que la velocidad de las condenas esté condicionada por el alcance mediático del caso, de que la justicia no opere con la misma urgencia cuando la víctima no es una estrella global. Porque lo que eso sugiere es que el problema no se trata realmente como una cuestión de principios universales, sino como una serie de crisis de relaciones públicas que deben ser gestionadas con mayor o menor intensidad según el impacto potencial en la imagen de la institución involucrada. Si eso es cierto, entonces todas las declaraciones sobre valores compartidos y compromisos irrenunciables quedan expuestas como retórica hueca, como palabras diseñadas para proyectar una imagen de compromiso sin exigir transformaciones incómodas en las estructuras que permiten que el racismo siga teniendo espacio para manifestarse. La pregunta que el caso de Mbappé vuelve a plantear no es por qué ocurrió este episodio en particular. Las circunstancias específicas pueden variar, los contextos pueden cambiar, los detalles pueden diferir de un caso a otro, pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Por qué? Después de tantos años de campañas contra el racismo, después de tantos comunicados institucionales, después de tantas sanciones impuestas y tantos discursos pronunciados, el problema sigue encontrando formas de reaparecer con tanta regularidad. ¿Por qué un jugador que representa exactamente lo que el fútbol europeo dice valorar, un talento excepcional que llegó desde los márgenes para ocupar el centro absoluto de la escena, sigue siendo vulnerable a ataques que cuestionan su derecho a estar donde está, que lo señalan como diferente de una manera que no debería importar, pero que evidentemente sigue importando para algunos sectores del público? La respuesta más honesta probablemente sea incómoda,
porque el racismo no es una desviación accidental del sistema, sino un componente estructural que ha sido heredado, normalizado y reproducido a lo largo de generaciones, y que no desaparece simplemente porque las instituciones declaren que lo rechazan. Requiere acciones sostenidas, transformaciones profundas, voluntad política para implementar medidas que pueden resultar impopulares y sobre todo una disposición a reconocer que el problema no radica únicamente en individuos aislados que cruzan líneas inaceptables, sino en culturas más amplias que permiten que esas líneas sean cruzadas sin consecuencias suficientemente disuasorias. Mbappé, como tantos otros jugadores antes que él, se encuentra en una posición paradójica. Es adorado por millones, es celebrado por su talento, es admirado por su capacidad para decidir partidos importantes, es deseado por los clubes más prestigiosos, es buscado por marcas globales para representar sus productos, y al mismo tiempo es reducido por algunos a un conjunto de características físicas que se usan para deshumanizarlo, para cuestionar su pertenencia, para sugerir que su éxito no lo hace completamente aceptable en ciertos espacios. Esa contradicción es reveladora. Muestra que el reconocimiento del talento no equivale a la aceptación plena, que el éxito deportivo no garantiza la inclusión social, que puedes ser una superestrella y aún así descubrir que hay sectores de la sociedad que te ven primero como un otro antes de verte como un igual. Y esa experiencia no es exclusiva de Mbappé, ni siquiera es exclusiva del fútbol. Es parte de una realidad más amplia que afecta a millones de personas en Europa y en otros lugares. Personas que han nacido, crecido y construido sus vidas en países que formalmente los reconocen como ciudadanos, pero que culturalmente siguen tratándolos como si su presencia fuera provisional, como si tuvieran que demostrar constantemente que merecen estar ahí. Cuéntanos desde dónde estás escuchando esta historia. El fútbol, en ese sentido, no hace más que reflejar tensiones que existen fuera de los estadios. No es un espacio aislado donde las reglas sociales se suspenden, sino un escenario donde esas reglas se manifiestan con particular intensidad porque el fútbol convoca pasiones, identidades, lealtades tribales que a veces desbordan los límites de lo razonable. Los colores de una camiseta pueden convertirse en símbolos de pertenencia tan poderosos que cualquier cosa que se perciba como una amenaza a esa identidad desata reacciones desproporcionadas. Y en ese contexto, un jugador que no encaja en la imagen tradicional de lo que se supone que debe ser un representante de cierto club o cierta selección puede convertirse en blanco de hostilidad no por lo que hace en el campo, sino por lo que representa fuera de él. Es una dinámica perversa, pero es real, y negarlo no ayuda a combatirla. Reconocerla es el primer paso para poder cuestionarla, para poder señalar que esas formas de identificación que excluyen en lugar de unir son incompatibles con los valores que el deporte dice promover. Las instituciones del fútbol europeo se encuentran en una encrucijada. Pueden seguir respondiendo a cada nuevo episodio de racismo con el mismo conjunto de medidas que ya han demostrado ser insuficientes, o pueden asumir que el problema requiere un enfoque más radical. Eso implicaría reconocer que las sanciones económicas a clubes cuyos aficionados cometen actos racistas no han logrado erradicar el problema, que cerrar parcialmente un estadio durante 1 o 2 partidos no genera un cambio cultural profundo, que las multas son absorbidas como costos operacionales sin alterar comportamientos arraigados. Implicaría considerar medidas más drásticas, como la pérdida de puntos en la clasificación para equipos cuyos seguidores reincidan en conductas racistas, como la inhabilitación de aficionados identificados no solo para ese estadio en particular, sino para cualquier recinto deportivo en el continente, como la inversión seria en programas educativos que no se limiten a campañas publicitarias de temporada, sino que trabajen con comunidades a lo largo de años. Implicaría, en última instancia, aceptar que combatir el racismo tiene un costo, que puede afectar intereses comerciales, que puede generar resistencia en sectores del público, pero que es un costo que vale la pena pagar si realmente se quiere que el discurso de la inclusión sea algo más que palabras bonitas en comunicados de prensa. La historia de Mbappé en este contexto es también la historia de una generación de futbolistas que han crecido escuchando que el fútbol es un espacio meritocrático donde solo importa tu habilidad, solo para descubrir que esa promesa no se cumple completamente para todos. Es la historia de jóvenes que llegaron a Europa desde África, desde América Latina, desde Asia, atraídos por la posibilidad de jugar en las ligas más competitivas del mundo, solo para encontrarse con que su presencia es celebrada cuando ganan partidos pero cuestionada cuando las cosas no van bien. Cuando una derrota necesita un culpable y resulta conveniente señalar a quien puede ser identificado como diferente. Es la historia de padres que ven a sus hijos brillar en campos de entrenamiento, que los acompañan a pruebas en clubes importantes, que celebran cuando son seleccionados para equipos juveniles, pero que también tienen que prepararlos para la posibilidad de que en algún momento alguien les grite algo que los hiera no por lo que hicieron, sino por quienes son.
Es una realidad que no debería existir, pero que existe, y que no va a cambiar solo porque la ignoremos o porque pretendamos que es excepcional cuando en realidad es recurrente. Comparte este video si crees que la verdad incómoda también merece ser escuchada. Hay algo profundamente revelador en el hecho de que incluso alguien con el perfil de Mbappé, alguien que ha ganado títulos importantes, que ha brillado en escenarios mundiales, que ha sido fichado por uno de los clubes más históricos del planeta, sigue siendo vulnerable a formas de agresión que no tienen nada que ver con su desempeño deportivo. Eso debería obligarnos a cuestionar qué tipo de sociedad estamos construyendo. ¿Qué valores estamos realmente priorizando cuando permitimos que esas situaciones se repitan sin consecuencias que alteren estructuralmente el patrón? Porque si ni siquiera una estrella de ese calibre está protegida, entonces la protección no existe realmente para nadie. Es solo una ilusión que se mantiene mientras los casos no son demasiado visibles, mientras pueden ser tratados como incidentes aislados, mientras no obligan a confrontar la incomodidad de admitir que el problema es más profundo de lo que nos gustaría reconocer. El fútbol europeo tiene una oportunidad histórica de demostrar que realmente está comprometido con los valores que proclama. No a través de más comunicados, no a través de más campañas publicitarias, sino a través de acciones concretas que alteren las condiciones que permiten que el racismo siga encontrando espacio en los estadios. Eso requiere valentía institucional, requiere disposición para enfrentar resistencias, requiere aceptar que el cambio real incomoda porque desafía estructuras establecidas, pero también requiere honestidad para reconocer que las medidas tomadas hasta ahora no han sido suficientes, que la velocidad de las condenas no compensa la lentitud de las transformaciones, que las palabras sin acciones proporcionales terminan sonando huecas. El caso de Mbappé es un espejo donde el fútbol europeo puede ver reflejadas sus contradicciones, sus promesas incumplidas, sus áreas ciegas. Puede elegir mirar hacia otro lado y esperar que el siguiente ciclo mediático desplace este episodio de la atención pública. O puede elegir mirar de frente y asumir que esta es una oportunidad para hacer algo diferente, para romper el patrón, para demostrar que cuando se dice tolerancia cero realmente se está dispuesto a implementarla sin importar el costo. Lo que queda claro, más allá de cualquier análisis específico, es que el talento de Mbappé nunca debió ser insuficiente para protegerlo de esto. Su velocidad en el campo, su capacidad para desequilibrar defensas, su frialdad ante el arco, su visión de juego, nada de eso debería haber necesitado ser complementado con una coraza emocional para soportar ataques que cuestionan su humanidad. Y sin embargo, aquí estamos nuevamente discutiendo algo que no debería necesitar discusión, condenando algo que no debería seguir ocurriendo, preguntándonos cuándo llegará el momento en que las palabras de rechazo al racismo se traduzcan en acciones que realmente alteren la realidad. La respuesta a esa pregunta no vendrá sola. Requiere que quienes tienen poder de decisión en las instituciones del fútbol europeo asuman que este no es un problema que se resuelve con gestión de crisis, sino con transformación cultural, y que esa transformación no ocurrirá mientras sigan priorizando la comodidad de mantener el statu quo por encima de la incomodidad de desafiarlo. El caso de Mbappé volvió a exponer una verdad que muchos ya conocían, pero que algunos todavía se resisten a aceptar. Que cuando incluso las mayores estrellas siguen siendo vulnerables, el problema no está en las excepciones sino en las reglas, y que cambiar las reglas requiere mucho más que comunicados bien redactados y condenas pronunciadas con la velocidad necesaria para controlar el daño reputacional.